¿Cuántas veces te pasó de hacer un cambio y que algo que antes funcionaba perfecto de pronto dejara de andar? A mí me pasaba todo el tiempo cuando recién empezaba, tocaba una cosa y rompía otra, y mientras más crecía el sistema, más frágil se hacía. El problema era que sin darme cuenta estaba escribiendo código donde todo dependía de todo. Por eso en este video vamos a ver un principio que soluciona todo esto, la inversión de dependencias. Y lo mejor de todo es que vas a poder aplicarlo en tu código apenas termines de ver este video. Para empezar, quiero que recuerdes algún momento en el que estabas agregando una funcionalidad o arreglando algo que no funcionaba como esperabas. Abrís el IDE, empezás a revisar y de pronto te das cuenta que estás modificando un montón de archivos y que mantener un mapa mental del flujo de trabajo es muy difícil. Eso pasa cuando tu código está muy acoplado, es decir, que todo depende de todo y no podés modificar una cosa sin afectar a otra. Y al principio no parece tan grave, pero el problema está cuando el sistema empieza a crecer, porque no podés probar nada de forma fácil, hacer cambios es un dolor de cabeza y tocar una parte del código puede afectar otra que ni siquiera sabías que estaba conectada. Y es acá donde entra el principio de inversión de dependencias. Veamos cuál es su definición, pero te aclaro desde ya que suena mucho más complicado de lo que realmente es. La definición dice: los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. Y las abstracciones no deben depender de los detalles, sino que los detalles deben depender de abstracciones. Para ponerlo en palabras más simples, en lugar de que una clase cree directamente sus dependencias, le decís desde afuera qué usar. Y eso te da muchísimo más control. Ahora quizás estás pensando, sí, está bien, suena interesante, pero ¿realmente vale la pena? Y yo también me lo preguntaba cuando recién estaba empezando, porque me parecía tedioso tener que estar escribiendo la interfaz además de la clase y no sabía realmente cuál era el beneficio de todo esto. Pero cuando vos usás este principio, sobre todo en sistemas que van a crecer con el tiempo, es más o menos como caminar en un campo minado que no sabes cuándo te va a explotar el próximo paso que hagas. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque cada cambio que vos hagas en una de tus clases puede romper otra parte del código y a veces sin que te des cuenta hasta que pase algo que no te esperabas. Por otro lado, el código también se hace muy difícil de mantener y de extender y te va a dar un dolor de cabeza cada vez que quieras añadir una nueva funcionalidad. Y otro motivo que también es muy importante y que muchos programadores pasan por alto es que hacer pruebas unitarias es prácticamente imposible, porque no podés probar una clase o un bloque, un pedazo de código aislado, ya que tenés una clase que depende de otra clase que a su vez depende de otra clase. Ahora bien, no basta solo con saber que existe un principio de inversión de dependencias, sino que lo importante es aplicarlo activamente en tu código. Y si querés que te ayude a entender este principio y otras buenas prácticas, te voy a dejar un enlace en la descripción para que completes un formulario y así yo voy a revisar tu código y te voy a dar sugerencias personalizadas. Entonces, hasta acá ya sabes qué es la inversión de dependencia y por qué es importante aplicarla en tu código. Entonces ahora capaz que te estás preguntando, ok, ¿cómo me doy cuenta si estoy gestionando mal las dependencias en mi código? Hay ciertas señales que te avisan de que probablemente estás gestionando tus dependencias de forma incorrecta. Pero no te preocupes que ahora te voy a dar algunas claves para que las identifiques. Primero, fíjate si en tus clases se están creando objetos con la palabra clave new. Por ejemplo, si ves código como este dentro de muchos constructores o métodos, eso indica un acoplamiento fuerte a implementaciones concretas. Y ahora una aclaración muy importante que tengo que hacer. No es que usar new está mal. Es perfectamente válido para crear objetos temporales o modelos u objetos sencillos como el que estamos viendo en pantalla. Pero cuando estás creando instancias de clases o servicios que son mucho más complejos, es ahí donde está mal utilizar la palabra clave new. Otro síntoma que tenés que mirar y que es muy parecido al anterior es cuando tus constructores de clase están creando nuevas instancias de otras clases. Y esto rompe no solo este principio, sino otro que es el de la responsabilidad única. Porque ahora tu clase no solo es responsable de manejar su propia lógica de negocio, sino también de crear sus dependencias. Otro síntoma, como ya habíamos mencionado antes, es que es muy difícil hacer pruebas unitarias y no podés probar una parte específica, un bloque específico de código, porque resulta que tu clase depende de otra clase. Y ahora viene un síntoma que es clásico, que yo le llamo efecto dominó,
que es cuando necesitas hacer un cambio, tenés que modificar algo, agregar una funcionalidad, tenés que hacer ese cambio en un montón de archivos. Eso claramente te da una indicación de que tu código está dependiendo de otro código y quizás tengas que revisar tus dependencias. Y ahora quiero que hablemos de un error grave que tenés que tratar de evitar a toda costa, que si lo estás haciendo, todo este esfuerzo de mantener tus dependencias es prácticamente en vano. De hecho, el otro día estaba arreglando un código de un sistema que tengo en producción y me encontré con este error que les voy a dejar una captura de pantalla acá para que vean, a ver si lo pueden identificar y si se pueden dar cuenta. Y este error es pensar que con aplicar la inversión de dependencia, aplicar este principio en algunas partes del código, ya está, ya basta con eso. Pero esto no es así. Eso te da una falsa sensación de que estás manejando bien tus dependencias. ¿Y cómo evitamos este error? Es muy sencillo. Asegúrate de que todas tus capas principales, como pueden ser los controladores, la capa de acceso a datos, la lógica de negocio, que todas ellas dependan de abstracciones y no de clases concretas. Eso lo que va a hacer es que tu sistema realmente sea flexible y no corras el riesgo de que cuando toques una cosa se te rompa otra que no esperabas. Pero para que esto no termine acá, ahora que ya entendés qué es realmente la inversión de dependencias, por qué es importante para tu código, cómo detectar dependencias mal gestionadas y el error más importante que tenés que evitar si querés que tu código realmente sea flexible y escalable, la otra cosa que tenés que dominar es cómo escribir buenas funciones. Así que te dejo este video para que aprendas cómo estructurarlas bien y así mejorar realmente la calidad de tu código.